Así es, 23 años después de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos y Canadá, el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, propone renegociarlo. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país? ¿Qué se espera de la reunión que sostendrá el presidente de México con su homólogo estadounidense? Para tratar este tema, recibimos a la doctora Mariana Aparicio Ramírez. Ella es internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora además. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues, ¿cuáles son los temas a tratar en la segunda reunión que tendrá Trump con un jefe de Estado? Justo, qué bueno que lo mencionas, Juan, es muy interesante porque después de Theresa May, ¿no? La primer ministra de Gran Bretaña, el presidente Peña Nieto es el segundo presidente que va a visitar la Casa Blanca, y eso es una señal de que la relación con México importa. No sabemos todavía en qué sentido, ¿no? Llevamos toda una campaña presidencial dándonos golpes, pero también hay que decir que es la primera vez en la historia reciente de las campañas electorales de Estados Unidos que México es un tema en la campaña. Entonces a veces dicen que si hablas bien o hablas mal, pero que hablen está bien, ¿no? Entonces, de alguna medida, México tiene la posibilidad de poner en la agenda ahora sus intereses nacionales con un presidente que parece que tiene interés en al menos escucharnos de los primeros, ¿no? Así es. ¿Y cuáles serán los temas a tratar? Sobre todo acerca del Tratado de Libre Comercio, que existirá una renegociación de él, y si se lleva a cabo esta renegociación, ¿tendrá que pasar por el Congreso de los Estados Unidos? Claro, bueno, hay que recordar que tanto el miércoles como el jueves, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía van a una reunión previa a Washington. Hay un grupo ya de negociadores, sobre todo fueron los que negociaron en aquel momento, en la década del 90, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, va el martes, ¿no?, a la Casa Blanca. En Estados Unidos, digamos, en términos constitucionales, quien tiene la facultad de delinear la política exterior es el Congreso de Estados Unidos. Por medio de la Autoridad de Promoción de Comercial, lo que se llama Trade Promotion Authority, o lo que en México se conoció en la década del 90 como Fast Track, es la facultad que le da el Congreso de Estados Unidos al presidente de delinear y negociar o renegociar acuerdos de libre comercio, y el presidente cede esta potestad al representante del USTR. Justo el representante del USTR que ha nombrado el presidente Trump fue uno de los que trabajaron durante el gobierno de Reagan y que tuvo una política proteccionista. Entonces, es de esperarse que haya una renegociación, pero en el acuerdo de libre comercio, de acuerdo a las cláusulas de negociación, el acuerdo se abre completamente, es decir, todo está en la mesa. No es extraño que ayer en el decálogo de la de la política exterior del presidente Peña Nieto haya sugerido incluir tres puntos que son importantes, que no estaban en el Telecan, que sí estaban en el TPP, que justo también ayer salió Trump de la negociación. Chile también lo hace, Vietnam también lo hace. Entonces, digamos, tenemos un TPP que carece ya un poco de corazón. El mismo presidente ha dicho que va a negociar acuerdos bilaterales con todos los países del Asia que son miembros del TPP. Corea del Sur también es un candidato muy interesante. Y entonces, claro, una vez renegociado, que eso es un periodo largo, más o menos entre 1 año a 18 meses, el presidente Trump tiene la autoridad para comercial que negoció Obama para cerrar el TPP, lo mantiene Trump porque dura 4 años. Después de los 2 años que le quedan tendría que volver a renegociarlo para que entre al Congreso, pase, se rechace, tal cual. Entonces, todas las cartas están sobre la mesa en este momento, y sobre esta misma mesa, cuéntenos, Mariana, ¿qué otros temas se discutirán en la reunión? Bueno, tal cual lo han anunciado en los medios, va a ser el tema migratorio, ¿no? El tema migratorio es una cuestión de seguridad nacional para ambos lados de la frontera, es un tema importante. El tema de remesas es también muy importante porque ya el presidente Trump había anunciado durante la campaña que va a mantener tasas impositivas respecto al tema, que es una forma, ¿no?, de mantener los dólares dentro del país. Y otra muy importante tiene que ver con los aranceles que ha dicho.
Eso es un tema muy importante durante el proceso de campaña, lo dijo, también días posteriores, él sugiere 35% de arancel en un sector que para México ha sido uno de los más beneficiarios del Telecán, que es el sector automotriz. Ahí recuerden que tenemos una cadena global de valor y un 35% sería muy costoso para nuestra economía, para los empleos y para los salarios que tiene la mano de obra calificada. Hay otra cuestión, hay otro impuesto de frontera que ya ha sugerido el Partido Republicano de la Cámara Baja, que tiene que ver con un 20% global, ¿no? Un impuesto del 20%, pero a nivel generalizado. Lo que está sugiriendo el presidente Trump, que no lo veo muy viable, es por destinos de origen y por sectores específicos, es decir, es una política discrecional, lo que podría llevarnos a una gran cantidad de disputas comerciales en el marco del Telecán o de la OMC. Pues una reunión en la que en efecto están puestos los ojos no solo de México y de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Muchas gracias, Mariana, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber estado con nosotros, y nosotros estaremos muy pendientes en Capital 21 de todo lo que suceda en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. Muchas gracias, Mariana. Un gusto, gracias.